¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta masterclass. Por favor, me confirman que se puede escuchar el audio. Sí, Buenas escucho. noches, sí, se escucha. Ya, perfecto. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Como podrán ver, esta masterclass es sobre transformación digital del Estado con BIM. Y nuestros objetivos en esta masterclass es brindar a los participantes una visión integral sobre cómo la metodología BIM está impulsando la transformación digital hoy en día. Nosotros como Certificate Project contamos con convenios nacionales e internacionales como son Autodesk, el PMI, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Economistas de Lima, RIT Presto y el Colegio de Arquitectos del Perú. Contamos con una participación activa en cada uno de los congresos internacionales del PMI, como podrán ver en Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, entre otros, contando así con una trayectoria garantizada. Siendo grandes ATP del PMI, nos da un aumento en la credibilidad profesional, mejoran oportunidades laborales, creando una red de profesionales con liderazgo, obteniendo PDUs en cada curso dictado por nosotros, además de contar con el ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad para su óptima enseñanza. Esta masterclass va a estar dictada por el arquitecto Watson de transformación digital del Estado con BIM. Es un ponente con una amplia trayectoria y además es uno de los principales ponentes sobre las metodologías BIM. Arquitecto, muy buenas noches. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por asistir a esta masterclass. A todos los presentes, por favor, me gustaría, si tienen alguna duda, siéntanse libres de levantar la mano, prender el micrófono o escribir en el chat. Siempre me gusta interactuar con mis oyentes o tal vez mis alumnos. Ah, el tema de hoy es transformación digital del Estado con BIM y trata sobre ¿por qué el Estado peruano usa BIM y cuáles han sido las etapas de implementación que ha tenido el Estado peruano relacionados a BIM? Me presento nuevamente, soy el arquitecto Watson Ignacio Silva Santiago de la Universidad Ricardo Palma. Estoy en el mundo en metodología BIM desde 2018, soy profesor certificado de Autodesk desde el 2022. Eh, Estoy en proyectos BIM y en instrucción BIM desde el 2021. Actualmente me encuentro trabajando para compañías de Estados Unidos en arquitectura, en el tema de BIM. Soy además Autodesk Certified Professional, uno de los niveles más altos reconocidos por Autodesk. Y hay un pequeño dato acá que me gustaría que todos ustedes estén muy atentos porque también está relacionado al tema de la ponencia. El camino de BIM, como vamos a ver en unos momentos, inició en 2018, pero no ha sido hasta el año pasado, hasta 2025, en que ya empezamos el periodo de obligatoriedad. Que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que debería ser uno de los más interesados y que debería tener muchos más manuales o estar a la vanguardia de implementación BIM, recién sacó un curso asincrónico básico. Siempre tienen que estar atentos a las páginas de los ministerios. Y también recién sacó normativa específica para, para BIM. Y bueno, estos cursitos que a veces sacan o estos pequeños tests sirven mucho. Estén atentos, son gratuitos usualmente. Y como ven, son certificados, ¿no? Todo certificado cuenta. Esta es una muestra de que el Estado ya se está interesando, está hasta certificando cosas con BIM. Solo un pequeño repaso rápido de a qué nos referimos con BIM. Por favor, no piensen que nos referimos a solo Revit o a solo SketchUp. No,
ArchiCAD o Naviswork. No, o sea, no nos referimos a un 3D y cuando hablamos de BIM tampoco nos referimos a un programa, hablamos de una metodología de trabajo. Una metodología de trabajo que representa el mismo cambio que representó de trabajar de mano a trabajar a CAD. La siguiente etapa es BIM. Y BIM, la parte más importante de la palabra BIM es información. Building Information Modeling, información. Porque tú todo lo que haces en BIM tiene data, tiene información. Si tú usas la herramienta Muro en cualquier programa BIM, automáticamente estás añadiendo tipo de muro, tipo de material, alturas, áreas, volúmenes, transmitencia térmica, y si añades más parámetros o información, puedes obtener el metrado directo, ya sea con el código de metrado o con costos unitarios. Esa es la gran diferencia. Otra cosa es que cuando hablamos en BIM, sobre todo en proyectos y en el Estado, es que nos basamos mucho en la ISO 19650. La ISO, si le suena, son estándares internacionales, eh, porque BIM es internacional. BIM no nace del sector privado y tampoco pertenece. ¿Perdón? Señor Fabio, ¿tiene alguna pregunta? Parece que no. Ah, le decía, no nace de Perú, no nace de un país en específico, no nace de una compañía como Autodesk, sino es una evolución constante de metodologías de trabajo. Y para ser licenciada internacionalmente, la ISO tiene su propia reglamentación. Desde el 2025 y en proyectos usualmente usamos la 19651, pero hoy también hasta a la 4 están siendo implementadas todavía. Y la definición de BIM para la ISO es representación digital compartida de un activo construido. Y esto es importantísimo. Uno puede dibujar a mano un solo proyecto, uno puede dibujar a CAD un solo proyecto, pero BIM, por más que tú lo modeles solo, no es BIM. BIM necesita ser compartida, necesita ser multidisciplinaria, porque refinas información, haces un activo, acá le dicen activo construido, que es una representación, una parte del sistema de lo que vas a construir. Si eso es un edificio, no haces todo el edificio de una etapa, lo sueles dividir por pisos, por ejemplo, o lo sueles dividir por tipo de departamentos, si es que hubiéramos hablado de departamentos. O si haces un hospital, divides la zona de hospitalización versus la zona de emergencia versus la zona de operaciones, se entiende. Un activo es una pequeña parte de un proyecto. Entonces, si es que es compartida y estamos hablando de un proyecto real, para que sea lo más rápida posible la transmisión de información, también tiene que ser digital. No existe lamentablemente BIM a mano o BIM desconectado offline, ¿no? Que mandas por USB o por Drive. No es tan efectivo el BIM. El BIM tiene que ser lo más rápido posible en un entorno común de datos. Ah, otra cosa interesante de BIM es que no se aplica solo a la etapa de diseño. Solemos pensar de que BIM se tiene que aplicar para un proyecto nuevo desde cero, pero BIM se aplica a cualquier etapa del ciclo de vida de un edificio. Construcción, remodelación, demolición, actualización, mantenimiento, operación. Entonces, em, como ven, no es solamente, no es un programa, no es una representación 3D, no es solo una parte del mundo constructivo, sino abarca todo eso, abarca todo el ciclo constructivo. Ah, finalmente, eh, el mundo no explota en BIM, o sea, no es como que tú te vas a cualquier lado del mundo y ya se aplica BIM. Hay zonas, por supuesto, de que el Estado ya lo manda de manera obligatoria. Hay zonas como Estados Unidos, que por su reglamentación especial son son estados, a nivel federal se obliga, pero cada estado sí pone su propio estándar. Hay estados que solamente lo recomiendan. Y en el caso de, por ejemplo, este manchón verde que son los países nórdicos,
No sé, el BIM está tan estandarizado, está tan abierto que no solo te piden no se centran solo en la competencia que por acá tenemos entre Revit y ArchiCAD, por ejemplo, ¿no? Allá se aplica lo que se llama Open BIM, se aplica software libre, se aplica en cualquier etapa del estado de construcción, como les decía, perdón, de la vida de un edificio. En el caso de Sudamérica, como ven, solo Brasil te pide obligatoria para toda construcción pública. Eh, pero Brasil y Chile fueron los pioneros. Y fueron los pioneros con un caso parecido al de Perú y parecido al de mi introducción. No los inicia su Ministerio de Construcción de Vivienda o de Obras Públicas. Las inicia sus ministerios de Economía. Aunque ustedes no lo crean, no les suena raro, en Perú, BIM está impulsado por el Ministerio de Economía. La mayoría de documentación y la mayoría de reglas han sido decretadas por el Ministerio de Economía. Am, y nosotros ya vamos a transicionar a partir del 2030 de que absolutamente toda la construcción sea basada en BIM. En el mundo, por ejemplo, Japón lo hizo el 2010, em, España lo hizo el 2015, es decir, ya tienen algunos años, algunos ya 15 o 20 años de experiencia, pero también no es que sea tan antiguo, ¿no? No es como que haya surgido el siglo pasado y recién esté llegando acá a nuestra región. Entonces, ¿por qué el Estado apuesta por BIM? Y sobre todo, ¿por qué el Ministerio de Economía es de los más interesados? Y para mí todo esto inicia en esta brecha de tiempo del 2018 a 2019. El primer antecedente es uno muy antiguo, uno conocido por todo aquel en el mundo de la construcción, que se llama la crisis de inversión pública y el intento constante de cierre de brechas. Como ustedes saben, Perú tiene una brecha, un déficit en infraestructura, sobre todo en transportes, saneamiento y salud, y de lejos transporte. El tráfico que sufrimos a diario, no solo en Lima, sino en todo el país, en hora punta, siente el tráfico. Solo en todo este país solo hay una línea de metro activa, lo cual nos refleja nuestro retraso. Y lo peor que todo es que esta brecha solo sigue creciendo. Entonces el Ministerio de Economía dijo, ¿por qué? ¿Qué sigue creciendo? Y hay muchos estudios y se dio cuenta que dinero tenemos, nos sobra dinero, no sabemos qué hacer con tanto dinero, y al punto que lo que único que se nos ocurre es aumentar los sueldos o crear bonos o cosas o incorporar más al sector público en vez de gastar en infraestructura. Eh, entonces se dio cuenta de que un gran problema, un atolladero de que el dinero no se vuelva en obra, es que estamos usando un sistema de metodología de construcción antiguo, el clásico, el que usa AutoCAD, el que aparte haces los presupuestos, aparte haces las memorias, todo esto se junta en un perfil. ¿Y qué pasa cuando pues, llevas el perfil ahora? Uy, hay errores, hay inconsistencias, hay errores de metrado, tienes que pedir adicionales porque la realidad no coincide con lo que el levantamiento de información había hecho. Entonces dijo, ¿y cómo soluciono esto? Tengo que aplicar BIM. El segundo gran impulso a la aplicación de BIM en el Estado es el surgimiento en 2019 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Este plan son 9 puntos. Son 9 puntos que abarcan, por supuesto, infraestructura, salud, reducción de la pobreza, pero tal vez lo que nos más interesa es el punto 1,
específicamente el punto 1.2, que es Plan de Implementación BIM de la metodología BIM en el sector público. Como el Estado ya se había dado cuenta que uno de los grandes problemas era que los perfiles se atoraban o bien llevaban a corrupción por el tema de los sobrecostos o expedientes técnicos mal hechos, dijo, desde el 2019 voy a hacer un plan progresivo, paulatino, y que primero involucra capacitación, luego involucró adaptación, luego normativa inicial y luego obligatoriedad, mediante también proyectos pilotos, obviamente, de que BIM tenía que implementarse. Y si se dan cuenta, tal vez es uno de los mayores logros de, de normativa que haya visto el Perú, porque a pesar de nuestros 6 presidentes desde el 2019, a pesar incluso 7 creo, a pesar de la inestabilidad política, a pesar del COVID, a pesar de los cambios de dirección, ¿no? Porque si recuerdan, 2019 es un poco saliendo de la época de PPK, derecha o pueden llamarle centro derecha con Vizcarra, al luego pasar a Castillo, luego pasar otra vez a Dina. A pesar de esos vaivenes políticos, la implementación de BIM en el sector público jamás ha sido retrasada, ni reformulada o cancelada. A pesar de esta turbulencia, desde el 2019 se fijó un plan que desde el año pasado ha empezado a ser público, a ser real, a ser obligatorio. Y la gran prueba de que el Estado estaba haciendo la apuesta correcta fueron los Panamericanos de Lima de 2019. Si recuerdan, había inestabilidad, había cambios de ministros y cada ministro siempre viene con un plan, una idea o un lobby diferente, que se había pateado la construcción de la infraestructura necesaria para Lima 2019. Y vamos a pasar una vergüenza internacional. Y la única manera de solucionar tiempo y solucionar costos, es decir, que no haya un sobrecosto excesivo de que suele ser el sinónimo de la obra pública en Perú, Lima 2019 fue la primera gran apuesta del Estado hacia BIM. Se hizo contratos NEC, contratos de nueva generación que pueden buscar en internet, que son también, le llaman, involucran el término riesgo compartido, es decir, no solo el Estado pierde plata si es que algo sale mal, sino también el contratista o el constructor, y sobre todo metodología BIM, porque la única manera de hacer algo constructivo tan rápido y a tiempo y en presupuesto era aplicar BIM. Y la apuesta resultó. Por supuesto que había experiencia con el sector privado, específicamente COSAPI, que fue eh, una constructora que hizo gran parte de las obras de los Panamericanos. Ya tenía experiencia usando BIM. El sector BIM nace en el sector privado, pero nace con estándares propios. No teníamos un estándar nacional. Entonces, al ver el éxito, porque no se puede negar de que fue un éxito, no sufrimos la vergüenza de, por ejemplo, lo que hemos sufrido ahora con Ayacucho 2025, los bolivarianos. El Estado dijo, estoy por el camino correcto y voy a crear más normativa al respecto. Em, Así que, para hacer una pequeña línea de tiempo rápida, el Estado, la primera aproximación que hace es el 2018, a través del Decreto Supremo 218-2018, 284-2018, de Economía y Finanzas. Como les digo, el MEF es el que impulsa. Luego, en julio, establece el Plan Nacional de Competitividad que hemos visto antes,
junto con su punto 1.2, que era la adopción de BIM. Y la norma más importante del 2019, ya viendo el éxito de Lima 2019, fue el Decreto Supremo 289-2019, Economía y Finanzas, disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública. El 2018 nace Invierte.p. Eh, Invierte.p era una manera de que el Estado quería modernizar sus licitaciones y sobre todo agilizar este tipo de inversión. Y una de las soluciones que dijo Invierte.p fue que se aplique BIM. Y nos demoramos más de un año, casi un año, perdón, en crear el Plan BIM Perú. Y este Plan BIM Perú es importantísimo. En este Plan BIM Perú de este 2019 se establece de que en julio de 2025 iba el Estado a iniciar forzosamente que todo se haga en BIM y que a partir de 2030 toda obra, toda inversión tiene que hacerse mediante metodología BIM. Y desde 2019 estas fechas no cambiaron. En 2021 salió nuestra primera guía nacional BIM. Por favor, descárguenla, ya estamos en la versión 2023 y me rumoran de que a fin de año va a salir la 2026. Así que no se atrasen, siempre estén atentos. Y si uno lee la guía nacional BIM, no te habla de Revit, no te habla de cómo hacer un modelo BIM, no. Te habla de cómo las inversiones se manejan en metodología BIM, las etapas de estas inversiones, recuerden, estamos hablando de inversión pública, y la introducción de conceptos como el entorno común de datos, Common Data Environment, y los requisitos mínimos de información o de intercambio, los Exchange Information Requirements, necesarios para que las compañías, empresas u órganos públicos implementen BIM. Porque de nuevo, no es contratar a un arquitecto que sepa manejar Revit y él va a hacer todo el proyecto. No, BIM es una metodología de trabajo que requiere muchos roles, requiere muchas etapas, requiere experiencias, prueba y error y tiene niveles de madurez. Si es que el ministerio, el órgano o la compañía peruana que quiera implementar BIM tiene que empezar a determinar sus términos de intercambio, sus objetivos como empresa y también ver si necesita o puede crear un entorno común de datos. Esta es la etapa intermedia del periodo de implementación. Como ven, pasamos de la parte legal, de etapa de ideas, de etapa de cronogramas, a nuestro primer resultado, que es la Guía Nacional BIM. A partir del 2021 hasta el 2024 tenemos proyectos pilotos. Existen muchos proyectos pilotos, recuerdo que eran más de 206, que se pueden ver desde la página del Plan BIM Perú. Me parece que los tengo acá en otra, acá, por ejemplo. Eh, Desde el 2000, esta es una primera imagen de lo que se hizo inicialmente hasta 2023. Ya se tenían 9 proyectos pilotos y eran proyectos relativamente simples, usualmente proyectos de ingeniería lineal, y no solo eran en Lima, sino también en Piura, en Junín, en Ica, en Cusco. Y no solo involucraban a un ministerio, sino involucraban a organismos como Provías, a los GORES, a municipalidades. Y estos han ido en aumento. Y también el Estado ha hecho APPs. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de las escuelas Bicentenario. Las escuelas Bicentenario son uno de los proyectos más grandes de BIM hechos en Perú. La diferencia es que el Estado no es el PMO, el Estado no es la oficina de gestión, ni ha puesto los estándares.
sino le delegó los estándares a Inglaterra, que fue uno de los primeros países que implementó BIM, y me parece que a Finlandia, que como es nórdico, también tiene mucha experiencia en BIM. Aunque no es tan parecida a lo que sugiere la Guía Nacional BIM, por ejemplo, pero han sido así aproximaciones del Estado. Por ejemplo, ¿les suena la nueva carretera central? También usa BIM. La nueva vía expresa Santa Rosa usa BIM. El metro de Lima, a pesar de que sea lento, ha usado BIM para hacer su diseño de estaciones y de instalaciones, sobre todo eléctricas y sanitarias. Y así el Estado ha estado generando lo que se llama eh, la recopilación de errores o en inglés el feedback. BIM no es perfecto. Uno no piensa que cuando el Estado pide BIM, el proyecto va a ser, no va a tener problemas o va a fluir más, que si te pegas a la guía nacional no vas a tener absolutamente ningún problema, ningún tipo de clash. No, BIM al estar relacionado a construcción tiene problemas. Lidia con equipos de trabajo, lidia con normativas. Así que el Estado ha aprendido, ha estado puliendo cosas y sobre todo, como vamos a ver en un momento, ha seguido emitiendo documentación, reglamentación necesaria y especial para eh, BIM. Esta vez más específico, esta guía nacional BIM es nacional, no es enfocada al Ministerio de Vivienda, no es enfocada a construcción, no es enfocada a obras lineales, es un marco normativo nacional sobre metodología BIM. Y, como les dije, ha seguido emitiendo información y llegó julio de 2025, que fue una de las fechas determinadas en 2019 para que el Estado obligue a usar BIM, ya que el Estado tenía tanta experiencia usando BIM, tanta experiencia en inversiones y en varios tipos de tipologías, el Estado dijo que a nivel nacional y regional, perdón, acá no debería decir local, el Estado para 19 tipologías que les voy a mostrar en un momento, tiene que usar BIM, no importa si aún está en periodo de elaboración el proyecto. Es decir, si estabas usando tu proyecto a la antigua con tus planitos, metrados separados de modelo y planos hechos en AutoCAD, el Estado te iba a decir que pares y luego reformules porque a partir de ahora va a ser obligatorio. Supuesto que no fue tan inmediato, les dio un periodo de gracia, me parece que de 6 o 5 meses, sobre todo para los que estaban en periodo de formulación, es decir, que no habían avanzado a la etapa de siquiera de desarrollo de planos. Y abarca bastante, abarca salud, abarca infraestructura vial, nuevamente todo relacionado a nuestras brechas de infraestructura. Abarca comisarías, universidades, cosas que suele gastar los gobiernos regionales como coliseos, estadios, centros cívicos. Y esta sería nuestra etapa de inicio de obligatoriedad. Y a partir de julio de 2030, absolutamente todo y en todas las inversiones del Estado y todo nivel, porque recuerden que hasta a nivel local todavía las municipalidades todavía no están obligadas, pero a partir de 2030 sí, de que todo se haga con BIM, todo proyecto de infraestructura tiene que hacerse con BIM. Ahora, vamos a ver un poco de estas tipologías obligatorias. Toda tipología relacionada en infraestructura de riego. Eh, el Estado no ha sido, se ha querido ahorrar las palabras, creo yo. Pero, por ejemplo,
No te apuesto de que un canal tiene que ser hecho con BIM, el reservorio tiene que ser hecho con BIM, el desarenador, la bocatoma, si incluye plantas de tratamiento, las válvulas. Ha preferido resumirlo todo como infraestructura de riego y a partir del 2025, no, a partir de 2026, porque ya pasó el periodo de gracia de 6 meses, se hace de manera obligatoria con BIM. Usualmente para este tipo de infraestructura lineal tan larga, sueles usar Civil o InfraWorks, no usas tanto Revit. Toda red de Internet fijo, y nuevamente no piensen en un cablecito LAN o la fibra óptica que llega a su casa, sino toda la infraestructura necesaria para que ese cablecito llegue a su casa. Estamos hablando de cableado subterráneo, que lamentablemente es poco en Perú. Hablamos de pequeñas centrales, hablamos de tuberías. Si se dan cuenta, es nuevamente una obra lineal para que no haya tanta complejidad. Otros son lo que el Estado denomina infraestructura cultural pública. Y acá entra museos, entra coliseos, entra estadios, entra teatros, entra centros cívicos. Luego, educación superior universitaria, entra bibliotecas, entra campuses, entra facultades. Todo se hace de manera eh, obligatoria con BIM. Luego, gestión institucional de educación superior. Esto se refiere más que todo al tema de infraestructura de educación superior que no esté directamente relacionada al campus y a una facultad. Por ejemplo, oficinas, estacionamientos, nuevos campuses, nuevos laboratorios. Luego entra comisarías de todos los niveles. Todos los niveles tienen que usar BIM. Defensas ribereñas, y de esto tenemos experiencia bastante en Perú, gracias al niño del 21 me parece, eh, del 16 y del 21 sí. Infraestructura de protección de quebradas, nuevamente con BIM. Y lo bonito de estos es que, aparte de ser lineales, es que te obligan a usar BIM desde la etapa de levantamiento de información. Acá es común ver que te pasen las nubes de puntos, de que tengas em, drones que levantan información, ya sea con LiDAR o con fotogravimetría. Luego los desembarcaderos pesqueros, no sé si se han enterado, pero el de Callao va a tener que ser reubicado por el tema del puerto y de la base naval. Y muchos desembarcaderos en Perú están bien mal, es obligatorio cambiarlos, actualizarlos y se va a hacer con BIM. Todo centros, todo instituto, todo gran laboratorio nacional, todo eh, instituto tecnológico tiene que ser también hecho con BIM. Si se dan cuenta, han separado superior universitaria con tecnológico. Establecimientos de salud hospitalarios. Nuevamente, desde la posta hasta el gran hospital, tiene que ser hecho con BIM. Y acá me parece algo gracioso de que el Estado haya hecho, lo haya separado, pero luego me enteré por qué. Las carreteras departamentales en Perú no son autopistas, incluso la mayoría no está asfaltada o no son de 2 vías por sentido. Entonces, por eso es que ha separado la etapa de departamental, que es relativamente más fácil, va a haber menos movimientos de tierra, menos necesidad de infraestructura extra como puentes o túneles, versus las carreteras nacionales. Si se dan cuenta, el departamental obviamente va a estar a cargo del gobierno regional de cada departamento y la nacional del MTC. Y finalmente los sistemas integrados de transporte. Todo, como les dije, las líneas de metro se hacen con BIM. Si es que alguna vez vamos a hacer un bypass o algún tipo de vía exclusiva, como lo fue la vía Grau o la Tomás Marzano o la Avenida Brasil,
con carriles exclusivos para el transporte público, como es el metropolitano, tiene que hacerse con BIM. Estas son las 14 tipologías obligatorias determinadas por el Estado, reglamentadas el año pasado y ahí ya inició su obligatoriedad. Y nuevamente, no piensen que solo se va a aplicar para obras nuevas. Si es que aún ya están en la etapa de formulación o de planeamiento, van a tener que ser cambiadas. Si es que quieres hacer una modernización de tu facultad, obligatoriamente, acá en la etapa de renovación vas a tener que aplicar BIM. Si piensas desmantelar un edificio antiguo, tienes que intentar usar BIM. El Estado, por ejemplo, tiene 27 usos BIM. Imagínate lo que quieras en cualquier proyecto. Por ejemplo, quiero hacer una represa. Lo primero que tengo que hacer es levantamiento. Es un uso BIM especificado por el Estado en la Guía Nacional BIM. Luego tengo que hacer análisis de ese levantamiento. Tengo que hacer mi diseño, por supuesto. Tengo que hacer la elaboración de documentación, por supuesto. Tengo que coordinar con las especialidades civil, hidráulicas, mecánicas. Tengo que... hay dos estimaciones, si se dan cuenta acá. Una es estimación de área y otras son las estimaciones de costos. Tengo que revisarlo, tengo que hacer mi diseño estructural separado de las ingenierías. Y si te das cuenta, cada proyecto puede aplicar un uso diferente. Son sumatorios. Yo no puedo coordinar entre especialidades si no he hecho ningún diseño. Yo no puedo hacer un análisis lumínico si es que, por ejemplo, no tengo el programa, no tengo el diseño, o no sé cómo la estructura y la arquitectura impactan para hacer mi análisis lumínico. Yo no puedo mandar a fabricar algo si es que no he determinado ni siquiera el sistema constructivo, o si es que no he hecho algo tan importante y básico como es ver las interferencias o clashes, que es una de las principales causales de que los expedientes técnicos fallen y haya corrupción o se abandonen obras por falta de un buen expediente técnico. Entonces, como ven, el Estado ya nos dijo qué cosas hacer, ya nos dijo en qué etapa se usa BIM y como les dije, el Estado ya nos ha dado documentación. Documentación como la Guía Nacional BIM, que ya tiene dos versiones y pronto va a tener tres, y una guía técnica para edificaciones e infraestructuras. Si se dan cuenta, la Guía Nacional BIM, como les comenté, es para metodología, para implementar, para ver desde desde el punto de vista de un gerente, de un manager o de un supervisor BIM, cómo se hace un proyecto BIM desde la idea o necesidad de la organización hasta las revisiones. Pero cómo se aplica estas etapas de desarrollo se ve un poco más acá en la guía técnica BIM. Toda esta información, por favor, búsquenla escriban Plan BIM Perú y la van a encontrar. Y como ven, está impulsado por Invierte, de, que nació en el Sistema Nacional de Programación Multianual 2018 y que pertenece al MEF. Como les había dicho, el MEF fue el principal e inicial impulsor de BIM. Esto es lo que les decía. Como vimos, hace unos años eran solamente 9 proyectos piloto y 8 organizaciones. Ahora son más de 112 entre gobores, ministerios, institutos, proyectos especiales, universidades, porque parte de la normativa peruana BIM no solo se aplica a obligar a instituciones, ¿no? Sino que también a partir del 2000, creo que desde el año pasado o este año, las universidades tenían que enseñar BIM. Algunas universidades enseñan Revit,
enseñan a modelar en un entorno BIM, pero el Estado va a ir más allá a futuro. Va a hacer que aprendas coordinación, va a hacer que aprendas management, va a ser, o gerente, ¿no? Gerente BIM, gerencia de BIM, coordinación de proyectos en BIM, análisis estructural o algunos de sostenibilidad, todo hecho en BIM. Es decir, el Estado está avanzando no solo a nivel de generar documentación o obligar a sus organismos, sino también a instruir al pueblo para que aplique BIM. Como les dije, a partir del 2030, todo el objetivo es de que BIM se aplique a todas las inversiones de infraestructura del sector público. Y a diciembre del 2025, es decir, ya casi un año, siendo 31 entidades, ya tenido, habían tenido algún tipo de aproximación, adopción o proyecto piloto relacionado a BIM. Bueno, estas son más normas legales. Por ejemplo, habíamos hablado de que la Guía Nacional BIM salió el 21, una actualización el 23, que salió la norma técnica de infraestructura. Y el 2025, el año pasado, salió lo que se llama la nota técnica de software y hardware, que vamos a ver en un momento. El Estado nunca te va a decir, porque está prohibido por ley, no te va a decir usa Revit, usa AutoCAD, usa Navisworks, usa Autodesk Docs. Eh, pero sí te va a decir, no te va a decir que compres un dron DJI o que uses GPS diferenciales Garmin, no. Pero sí te va a dar características mínimas. No te va a decir cómprate una Mac o cómprate una computadora Alienware, pero sí te va a dar las características mínimas que tienes que tener. Y esto se refleja en las compras que va a tener que hacer. Si es que algún día fueras gerente BIM, por ejemplo, no sale de la nada, no sale porque a ti te nace, sino porque el Estado cada vez implementa de manera más específica los requerimientos para, por ejemplo, adopción de BIM o proyectos BIM. En agosto del año pasado se formalizó el tema de las tipologías que hemos visto antes y también se oficializó las características mínimas de software y hardware. Esta es la portada del documento, como ven, no vas a ver un listado de marcas o de modelos, pero sí, por ejemplo, si te dicen, quieres capturar datos, es decir, la etapa del levantamiento de usos, el Estado no se va a contradecir en eso. Entonces, vas a tener que administrar tu nube de puntos. Si quieres modelado de información, necesitas un software de modelado, obviamente. Si quieres representar, necesitas un software de renderizado, que ahora la IA lo hace mucho más rápido y fácil. Si quieres hacer BIM con sistemas geográficos, BIM más GSI, o los GIS, los famosos GIS o GIS, puedes hacerlo mediante estos, sobre todo para obras lineales. Si quieres gestionar activos, la etapa de operación y de gestión de un proyecto, puedes usar programas de mantenimiento. Y, por ejemplo, la norma peruana te dice que en vez de drone lo llama RPA, ¿no? Y te dice que tiene que tener 20 megapíxeles, es decir, no te va a decir directamente la marca, pero hay pocos equipos que cumplan esto mínimo, ¿no? Ya para que te digas que si el Estado va a gastar algo en algo, necesita estas características. Si quieres aplicar IA, puedes hacerlo. El Estado no prohíbe, incluso acá él está normando de las características mínimas que tienes que tener si quieres aplicar IA para análisis de datos, porque nuevamente BIM son datos, son un montón de datos y hay que saber manejarlos, no todos los datos nos sirven. Si quieres aplicar VR o realidad virtual, nuevamente, características mínimas, hay pocos equipos que cumplen con esto, así que ya te puedes dar una idea de lo que puedes
comprar o gastar. Y para los roles del Estado, porque el Estado, así como ha implementado usos, ha implementado roles, lo que le decía el coordinador, el líder, el gestor, el supervisor, el líder, te dice, ¿no? Un líder BIM necesita por lo mínimo 8 gigas de RAM, 16. ¿Por qué? Porque el líder BIM hace más que todo documentación, hace gráficas simples, no hace modelo y tampoco carga los modelos pesados. En cambio, un coordinador BIM, que sí carga todos los modelos de todas las especialidades, necesita más de 32 y necesita una tarjeta de más de 8 gigas. Eh, lo mismo que el modelador porque también los carga para la hora de modelar, de evitar los clashes, necesita potencia, ¿no? También vean la frecuencia del procesador. Pero me gusta de cómo el Estado fue de una idea de querer implementar BIM para mejorar ciertas cosas, allá tener experiencia a crear documentación, normatividad e incluso ser tan específico que ya nos está diciendo por lo menos los equipos mínimos que tenemos que tener. Si usted ya trabaja para el Estado y no tiene estos equipos, puede reclamar con confianza. Y bueno, para cerrar e iniciar la etapa de preguntas, me gustaría cerrar la idea, ¿no? ¿Por qué el Estado exige usar BIM nuevamente? ¿Por qué el Estado está implementando, ha pasado todo este proceso de transformación digital? Porque querramos o no, el sector construcción es parte de la corrupción. Profesionales que hacen malos metrados, profesionales que modelan algo en CAT y le ponen que mide 10 metros de alto y en realidad mide 9,9 y ya está robando un 10% con eso. Em, Profesionales que saben que están cometiendo un error a propósito para cobrar adicionales, para poner ladrillos y luego tumbarlos y cobrar por ambos. Profesionales que saben que están diseñando algo que no va a cumplir, que no cumple con la iluminación, que no cumple con las etapas de operación y mantenimiento. O sea, es fácil construir, es más difícil mantener y, y operar a lo largo de un periodo de tiempo, y el Estado necesita de ambos. Entonces el Estado, a pesar de todos estos reveses políticos que hemos tenido, a pesar de esta inestabilidad, ha visto que el BIM es una manera efectiva de luchar contra la corrupción. Como son datos y a los datos no se les miente, los metrados se sacan de manera directa. Puedes inventar un parámetro, por ejemplo, es común y es legal usar un factor de expansión cuando uno hace una excavación, usualmente es el 20%, el 10%, pero la base, volumen, el componente básico que es el volumen inicial de extracción, no se puede modificar. Es intrínseco al programa. Así seas un super hacker, podrías hackear una computadora, ¿no? Y modificar el código fuente para que el volumen se duplique, exagerando, ¿no? Pero cuando lo pasas a otra computadora, ya ahí se malogra. Y recuerden, BIM es interconectado. Es más difícil robar a un grupo que a una sola persona. Y sobre todo deja huellas. Cuando trabajamos en la red, porque recuerden, BIM es digital, se crea una huella digital en el entorno común de datos, que es la nube donde se suben los modelos BIM. ¿Quién modificó? ¿Cuándo? ¿Qué cambio hizo? ¿Qué borró? ¿Cuánto varió el peso del programa? Eh, o si modificó un metrado extraído supuestamente del modelo. ¿Cuándo lo hizo y por qué? Queda una huella. A futuro, el profesional de construcción tiene que tener mucho cuidado con las huellas que deja, porque así como ahora una firma mal puesta te puede llevar a la cárcel, a futuro una huella digital que refleje este tipo de comportamientos te va a llevar a la cárcel. Am, Olvídense de los metrados, olvídense de que los principales problemas de la administración directa para ejecución de inversiones, sobre todo infraestructura,
son las demoras de expedientes mal hechos, expedientes que nadie quiere, eh, bid en inglés, ¿cómo es? Eh, pedir o apostar claro, apostar o pedir para construir. Y sobre todo de que el 10% de los errores reales de un proyecto, casi el 10%, son por deficiencias del expediente técnico. La reducción de errores en el expediente técnico, la deficiente asignación de presupuestos, las paralizaciones, incumplimientos o ausencia de saneamientos son evitables aplicando rápidamente BIM. Es imposible de que con BIM, por ejemplo, tú tengas un presupuesto y se duplique. Es imposible. Es imposible que, por ejemplo, la generación de conflictos sociales en BIM es muy fácil de solucionar porque en BIM tú le puedes enseñar. La gente no está instruida para ver un plano eléctrico, un plano sobre topografía, un plano sobre movimiento de masas de tierra o un plano constructivo, sobre todo en las primeras etapas estructurales. Pero cuando tú le muestras el 3D del BIM, la gente lo entiende rápido. La etapa de comunicación social y ambiental es facilísima en BIM. Esta parte de la detección de interferencias, que en obra cuesta un montón, cuesta, creo que leí 5 veces, 5 o 6 veces más solucionar algo en obra que en la etapa de diseño. La etapa de diseño se va a alargar un poco más solucionando esto, pero en la etapa de obra te la va a ahorrar un montón. Así que es obligatorio, es inteligente usar BIM para este tipo de soluciones, sobre todo para las inversiones públicas. Los adicionales, los famosos adicionales donde la gente, los profesionales más roban, porque a veces cometen errores a propósito, se soluciona rápidamente usando BIM. ¿Dónde está? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Todo claro. Claro. Ya, gracias.
Creo que ya. Bueno, esto ya era para cerrar. Los gráficos que ustedes ven para mí son muy reveladores. Que son parte de nuestra brecha de infraestructura. Se debe a errores de la entidad la entidad pública, que no hizo un correcto expediente técnico. Y se debe, una parte, por ejemplo, en las deficiencias, a malos profesionales. Así que BIM no solo es una metodología importante, una tendencia constructiva, sino para mí es una manera de ayudar al Perú, una manera también de que el mundo de la construcción suele ser lento en la adopción tecnológica. En otros países, por ejemplo, la huella digital es valiosísima, se tiene mucho cuidado dónde se entra, dónde se usa tus credenciales. En cambio, acá en Perú todavía estamos un poco laxos en eso, pero así como ustedes cuidan sus firmas profesionales y así como ustedes se guían con la ética, también créanme que BIM les va a ayudar a- en ese mundo no sé llamarlo, la moralidad constructiva que Perú realmente necesita. Creo que eso sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado durante esta casi una hora. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, todavía voy a estar por acá algunos minutos. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, nosotros por nuestra parte, para invitarlos a la inscripción del Diplomado Internacional de Alta Especialización sobre Modelador BIM Revit con Inteligencia Artificial, que va a dar inicio el próximo martes, el 23 de junio, con horario de 8 a 11 de la noche. En esta edición, como en muchas otras que hemos tenido, estamos incluyendo 14 certificaciones internacionales, tanto de Autodesk como del PMI y de nuestra institución. Está incluido en el precio especial que les vamos a dejar en el chat, en número corporativo para sus inscripciones. Con eso, de parte de nosotros, muchas gracias. Esperamos contar con su participación.